Hola amigos de Logonáutica, mi nombre es Linda Aro y me da gusto estar nuevamente con ustedes para hablar de la historia del arte. Bueno, hoy vamos a hablar del barroco y me pueden preguntar, bueno, ya hemos hablado del barroco, pero ahora va a ser un barroco en particular y nos vamos a referir al barroco burgués. Anteriormente hemos mencionado ya dos tipos de barroco, el barroco religioso o de contrarreforma que se dio principalmente en los países católicos como pueden ser España o Italia y que estaba en función de difundir las ideas del catolicismo o en este caso ideas religiosas. Pero también hemos señalado que en países monárquicos como por ejemplo Francia o Inglaterra, que va a seguir sus pasos, vamos a tener un barroco de corte aristocrático o cortesano que está en función de ennoblecer a la realeza, de hacer una propaganda de un boato, de un lujo, de algo fastuoso, pero sobre todo, bueno, de dar una idea de refinamiento. Ahora toca el turno al arte burgués y este barroco burgués va a ser muy diferente, pues no tiene nada que ver con ideas de propaganda, sino todo lo contrario. Va a ser un arte que le habla al pueblo, a la gente de a pie, a la gente común y corriente que quiere identificarse con sus actividades cotidianas. Y estoy hablando principalmente de la pintura que se va a desarrollar en Holanda, en los Países Bajos. Este es el barroco burgués. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Nosotros ya hemos señalado que el barroco se desenvuelve entre los siglos XVII y XVIII, a mediados del XVIII aproximadamente. Y este es un movimiento de toda Europa, pero en las diferentes regiones, en los diferentes países, va a tener un carácter completamente diferente. ¿Qué está pasando en los Países Bajos o qué está pasando en el norte de Europa? Que podemos decir que es una tradición que deriva de la pintura nórdica. Nada más hago una aclaración, cuando hablo de pintura nórdica aquí no esperen que les hable de Escandinavia, ni de Dinamarca, ni nada por el estilo. Nos referimos a la pintura nórdica en el arte, está vinculada con la tradición flamenca, que Flandes pues es lo que actualmente es Bélgica, un poco de los Países Bajos. Y aquí, por cierto, Flandes en la época pues va a tener como principal representante a Rubens y a Anthony van Dyck. Pero bueno, ellos ya tenían una gran tradición pictórica en el Renacimiento, sobre todo habían aportado la técnica del óleo y un gran detallismo en sus composiciones. Pero ahora, bueno, estos Flandes, estos lugares flamencos, tienen relación con los Países Bajos en la influencia de la pintura, pero va a haber un problema, un conflicto. Ambos, estamos hablando más o menos durante todo el siglo XVI y principios del XVII, pues van a hacer parte del reino español. Recuerden que España, con Carlos V, el quinto de Alemania y primero de España, pues va a recibir grandes territorios como herencia, como legado de sus abuelos, ya sea Maximiliano de Habsburgo por el lado paterno o los reyes católicos por el lado materno. Esos son sus abuelos. Y entonces le van a corresponder, bueno, todos los reinos unificados, en este caso que lo que va a ser Castilla y Aragón, que se habían unificado y que le van a dar, pues, van a dar origen a la España que hoy conocemos. Pero por la otra parte va a tener algunos territorios que, bueno, de Flandes, de hecho Carlos V era flamenco, pero ya sus descendientes van a ir tratando de mantener esos territorios. Bueno, ahora que mencionó a Carlos V, he mencionado anteriormente un acontecimiento religioso que voy a reiterarlo una vez más porque va a ser importante en la pintura que vamos a tratar el día de hoy. Hemos señalado anteriormente que en el siglo XVI se va a dar la reforma luterana. Aquí para el monarca Carlos V va a haber un problema porque él va a ser uno de los principales defensores del catolicismo. Esto es algo que va a heredar de sus abuelos, los reyes católicos, y como tal
pues él se toma muy en serio este papel. Sin embargo, Lutero va a hacer la reforma protestante en sus territorios y esto lo va a meter en aprietos. Tarde o temprano, con esta reforma luterana, va a ir perdiendo algunos de estos territorios. Bueno, Lutero era alemán. Sin embargo, aquí Flandes va a seguir siendo católica. De hecho, la Flandes de Rubens sigue siendo católica y es la misma dinastía de los Austrias, de los Habsburgo españoles, que pues sigue controlando. Pero ¿qué va a pasar con Holanda? Holanda, que es el lugar donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Holanda va a luchar contra España hasta conseguir su independencia, puesto que también estaba sometida. Y finalmente, bueno, va a conseguir esta independencia en lo que se conoce como la Paz de Westfalia en 1648, ya a mediados del siglo XVII, y ahí podemos decir que es el momento de independencia de los holandeses. Hay un carácter distinto con los holandeses. Yo ya mencioné a Lutero. Lutero va a dividir Europa, sobre todo el norte de Europa, se va a volver protestante. Protestante, bueno, pueden ser desde los mismos seguidores de Lutero, los luteranos, y van a venir otros más. Sin embargo, bueno, también los ingleses van a declarar la iglesia anglicana, esto con Enrique VIII, pero por otra parte también va a surgir Calvino, que va a ser el que va a tener más impacto en los Países Bajos, y los Países Bajos van a ser calvinistas. Lo cierto es que vamos a hablar de una tradición completamente protestante y esto es muy importante para el carácter del arte, porque ya hemos señalado que la Iglesia Católica va a usar el arte precisamente para contrarrestar la reforma y que no le quiten más fieles, que no le quiten más seguidores. Y entonces el papel de la pintura en el catolicismo es que conmueva al espectador, ¿sí? Que el espectador experimente sensaciones muy profundas, se conmueva ante las obras de arte religiosas y a través de los sentidos, pues, ser seducido, por decirlo de alguna manera, pero para conmover su espiritualidad. En el caso de los protestantes va a suceder todo lo contrario. Bueno, en primer lugar, la iglesia con Lutero, pues Lutero va a apelar más que a las imágenes, a la música. La música va a tener muy importante en los países protestantes. De hecho, los luteranos más bien le van a hablar al intelecto, a la parte intelectual, pero también a la espiritual. Y para ello se van a dedicar a quitar todas las imágenes religiosas de los templos. De hecho, los van a vaciar, los van a dejar prácticamente sin nada de obras, probablemente dejen algún crucifijo, pero para los luteranos, para los protestantes en general, las imágenes religiosas sirven para una cosa que es contraproducente, que es el que se pueda caer en la idolatría. Entonces, para evitar que se caiga en la idolatría, se van a vaciar los templos de las iglesias. Este es un gran problema para los pintores, porque los pintores tenían como mecenas o bien a la iglesia, que en este caso, pues ya en los lugares protestantes ya no va a ser ese el mecenas, la iglesia no va a ser mecenas de los pintores, pero también vamos a tener que en Holanda, en los Países Bajos, pues sí tenemos una casa noble, la familia de Orange, pero esta familia pues no representa el caudal, ni la riqueza, ni las aspiraciones de lujo de un monarca como Luis XIV, por ejemplo. Al contrario, se decía que la familia de Orange, bueno, este linaje podemos hablar en el Renacimiento desde Guillermo de Orange, pues en realidad es como si fuera un gran burgués, un burgués de clase un poco más alta, sin embargo no llega al boato ni al lujo de otras cortes en Europa. Y aquí, bueno, ya mencioné yo a Guillermo de Orange, y después de la familia de Orange, bueno, después de él va a venir su descendencia, que va a ser ya la dinastía Orange-Nassau. Pero bueno, esta familia de Orange, que es la casa real, no, pues no va a ser mecenas tampoco. Va a ser igual de mecenas que a un rico comerciante del pueblo. Entonces, ¿quién va a comprar obra a los artistas? Bueno, pues aquí lo va a hacer el pueblo, pero no va a ser fácil porque el artista para eso tiene que ir cambiando.
va a cambiar y va a tener que hacer una obra con un sentido completamente diferente, que sea afín a esta gente que no necesariamente es la más culta, probablemente sí, probablemente no, pero no le interesan temas mitológicos, no le interesan temas religiosos, no le interesan temas grandilocuentes y tampoco grandes formatos, porque va a ser una clientela más modesta la que va a comprar las obras. Entonces los artistas van a tener que acomodarse con esto. Las obras tienen que cambiar de formato y tienen que cambiar de temática. Aquí vamos a tener una pintura completamente diferente y una búsqueda de austeridad, porque he mencionado anteriormente que los holandeses van a ser principalmente calvinistas, y Calvino todavía va más allá de Lutero. Él dice que hay que tener austeridad total, y esta austeridad pues va a llegar a cada una de las prácticas y costumbres del pueblo holandés. Y por otra parte, incluso va a, digamos, de alguna forma, censurar un tanto la música también en la misa. Se permite la música antes o después, pero lo único que se permite en realidad son oraciones, ¿no? En la misa. El papel de la música es muy limitado con los calvinistas. Entonces, en realidad, es una idea de austeridad. Les voy a poner algunos ejemplos de pintura flamenca contemporánea a la pintura, bueno, que vamos a abordar el mismo periodo en Holanda, y vamos a darnos cuenta que se percibe esta austeridad en los retratos. Sin embargo, bueno, ya he remarcado entonces que aquí la familia de Orange pues no va a ser una mecenas como lo fue, por ejemplo, la corte de un Luis XIV o incluso de un Felipe IV en España. Para nada. Dijimos que entonces los temas van a cambiar. Repito, no hay pintura religiosa y no hay pintura monárquica. No tenemos ninguna de estas dos pinturas. Bueno, habrá uno que otro ejemplo, una que otra excepción. Sí vamos a tener pintura religiosa limitadamente, y casualmente uno de los artistas más destacados de la pintura burguesa de los Países Bajos va a ser Rembrandt. Rembrandt, curiosamente, él viene entonces de un país donde no hay católicos, pero él sí va a realizar algunas producciones religiosas, que bueno, les pondré algún ejemplo. Y ya que mencioné a Rembrandt, esta va a ser la era del gran Rembrandt. Rembrandt, que se dedica a plasmar el alma de los personajes. Él va a buscar un carácter muy espiritual, lo estoy adelantando, pero va a tener también a otros personajes que van a ser destacados en su momento y que van a ser sus contemporáneos, y pues igualmente son importantes. En el retrato vamos a tener a Frans Hals, que veremos que también él tiene una gran maestría en los retratos. Y vamos a tener a alguien que también se ha hecho famoso por un retrato que le ha dado la vuelta al mundo, pero que en realidad no era retratista. Y estoy hablando de Jan o Johann Vermeer, como le decimos en español, Vermeer. El gran Vermeer, que es el autor de La Dama del Arete de Perla, pero que en realidad él va a tener otro tipo de pintura intimista. Y aquí vamos planteando el menú de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, Frans Hals va a ser retratista, uno de los mejores retratistas de la época, y va a tener infinidad de encargos de retratos. Debo decir que los retratos en la época eran muy solicitados. Ahorita les voy a explicar cuál era la situación económica de los holandeses, pero se procuraba que en las familias siempre hubiera al menos el retrato del padre y la madre, ¿no? De la familia, de los esposos. Y entonces, bueno, hay una gran demanda y por lo mismo hay mucha competencia. Pero, sin duda, Frans Hals es uno de los más destacados. Tenemos a Jan Vermeer o Vermeer. Vermeer, él más bien va a hacer una pintura intimista, va a plasmar el hogar, y esto es algo muy importante. El holandés tiene un culto por el hogar. A él no le interesa tanto exhibirse en la calle. Además, con las costumbres calvinistas que tiene de modestia, pues no le importa exhibir lujos tampoco. Entonces, lo que le importa es tener ciertas comodidades, tal vez no grandes lujos, pero sí comodidades de las que pueda disfrutar en su propia casa, y lo más importante para ellos es
la casa. Fíjense, bueno, yo hago un comentario. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar Holanda, seguramente, bueno, alguno de ustedes que haya estado en Holanda, algo que sorprende, pues es la gran cantidad de bicicletas. ¿Por qué menciono esto? Porque Holanda, bueno, es un lugar que a mí me fascina, pues es clase mediero y no se respiran una gran diferencia entre las clases sociales, ¿no? Se respira cierto bienestar común y no se percibe, al menos no a simple vista, la pobreza ni tampoco la ostentación. Entonces yo creo que esto es algo que traen desde tiempo atrás. Es una cultura que va a ser muy diferente, lo vamos a ver sobre todo por su historia. Ahorita también yo mencionaba que se lograron independizar de los españoles, pero algo que hay que tomar en cuenta es que ellos se van a establecer en el agua. De hecho, van a estar, pues ellos tienen mucho contacto con el Mar del Norte, van a ser marineros, principalmente van a tener puertos como por ejemplo Ámsterdam o Rotterdam, y bueno, van a tener un intercambio comercial muy importante que les va a hacer llegar a tierras muy distantes, ya sea como comerciantes, incluso como colonizadores, pero sobre todo, bueno, va a ser una cultura que aspira al bienestar interior, al bienestar general, pero lo más importante es que ellos le ganaron territorio al mar. Muchos de los lugares holandeses, pues se puede decir que son artificiales, son terrenos artificiales construidos sobre el agua. Y si ustedes han tenido la oportunidad de estar en el aeropuerto de Holanda, bueno, pues ahí simplemente el nivel del mar es 4 metros debajo, precisamente debajo del nivel del mar. Es decir, que pues hay diques y hay plataformas artificiales precisamente para ganar ese terreno, y yo creo que eso los hace diferentes porque tuvieron que conquistar su propio territorio, en este caso directamente conquistando a la naturaleza, si me permiten la expresión. Bueno, he dicho entonces que van a ser marineros, y aquí una de las cosas que vamos a ver mucho en la pintura son temas que tienen que ver con marinas, es decir, obviamente se van a retratar embarcaciones, se va a retratar el mar, puede ser el mar en calma, puede ser el mar en un puerto, con las embarcaciones, el mar picado, etcétera. Y el otro tema que vamos a tener es el del paisaje, porque una vez que conquistan su independencia, se sienten muy orgullosos de su terruño, y esto es lo que van a plasmar los artistas. Entonces, las marinas y el paisaje. Aquí vamos a empezar con un paisaje, el clásico paisaje holandés que hoy esperamos, bueno, es tal vez un campo de tulipanes. En este momento apenas van a empezar a llevar los tulipanes, porque recuerden que los tulipanes no son holandeses. Sin embargo, lo que sí tienen desde ese momento, pues es el paisaje lleno de molinos. Y aquí vamos a ver una obra de Jacob Ruysdael que nos presenta un molino, y vemos aquí, bueno, los dos temas que estaba señalando, precisamente es un molino que está a orillas del agua, debe ser a orillas del mar o probablemente de un río, pero lo que vemos principalmente en esta pintura es un cielo lleno de nubes grises, los tonos azules, los tonos grises, y del lado derecho tenemos un molino con un paisaje donde se ven algunas construcciones, se ve también del lado izquierdo una pequeña barca, y del lado derecho, todavía antes de, digamos, en un primer plano, se ve a cierta distancia algunas mujeres, ¿no? Algunas mujeres, campesinas que andan por ahí. Este es uno de los temas favoritos de los holandeses, y también déjenme señalar que debido a que van a tener una gran diversidad de clientes, en este caso los burgueses, los comerciantes, los navegantes, pues es difícil que ellos se vayan a enfocar en todo tipo de temas. Entonces se van a ir especializando, y uno de estos temas, bueno, la especialidad de algunos va a ser el paisaje, mientras que la especialidad de otros va a ser las marinas, y de forma que otros van a ser bodegones, etcétera, o retratos como Frans Hals, y de forma que no compitan tanto entre ellos, porque además es muy difícil dominar
todos los géneros pictóricos que se manejaban en la época, y esto, bueno, hacía que no tuvieran tanta competencia. Además, consideremos que es muy difícil que un pequeño burgués te vaya a comprar varias veces pinturas. No sucedía así en los países monárquicos o en los países católicos. A lo mejor un cardenal se convertía en tu mecenas y te compraba gran parte de tu producción, o te iba a seguir recomendando con ricos personajes. En este caso no va a ser así. Lo más probable es que te pidan una pintura, máximo dos, y después tienes que buscar otro cliente. Entonces, por lo mismo, pues mejor se especializaban. Bueno, continuemos. Les muestro también otro paisaje de este mismo artista, Jacob van Ruysdael. Voy a ofrecer una disculpa más bien por mi pronunciación, puesto que el holandés no sé cómo se pronuncia, espero no equivocarme mucho. Pero en este paisaje que tenemos, bueno, es paisaje con un pueblo a la distancia. También sorprenden estas nubes grises de fondo. Aquí sí, lo primero que notamos del lado derecho es un par de árboles. Fíjense cómo estos son los protagonistas de esta pintura. Se ve un campesino, un viajero que está en estas veredas, y de fondo, si ustedes ponen atención, se ve una construcción como un castillo, como una pequeña fortaleza. Y por supuesto, lo más importante aquí es el paisaje, y es una pintura que trata de imitar de forma lo más real posible lo que el artista ve. Aquí no es una pintura imaginativa, es una pintura imitativa. Y en este caso también, bueno, algo que vamos a valorar mucho en la pintura de la época es la luz, pero hay que tener en cuenta que el clima holandés no necesariamente es el más soleado. Normalmente se caracteriza por estar nublado o estar lloviendo. Entonces, cuando hay días soleados, bueno, los valora la población, pero también seguramente los artistas aprovechaban para plasmar estas vistas. Bueno, entonces, este es un tipo de pintura que hacían los holandeses. Una vez que conquistan su independencia, se sienten muy orgullosos y van a hacer paisajes. Pero si no hacen pintura religiosa, o al menos hay muy pocos ejemplos como el de Rembrandt, pues, ¿qué temas va a haber? Pues guardadas proporciones va a haber un poquito de pintura de historia. Sin embargo, es una historia que es afín a ellos. No les importan las historias ni de los griegos ni de los romanos. Nada de esto que más adelante va a ser la materia del academicismo. No, a ellos les importan, bueno, ya dijimos, los retratos, y van a tener una gran tradición retratística, y por cierto, muy variada. Va a haber aquí muchos estilos, muchos artistas. Una rama muy importante del retrato aquí, pues nada que ver con el retrato ni de Luis XIV, ni de Felipe IV, ni de Carlos I de Inglaterra. No, aquí los retratos van a ser de gente común y corriente. Pero va a haber un retrato que no se hizo en otras partes, que es el retrato grupal. Y esto va a ser muy particular de estas regiones. Bueno, desde ahorita lo menciono, son las pocas pinturas que van a tener en grandes proporciones, y ustedes pueden preguntarse, bueno, si las casas son modestas, ¿cómo es que tienen retratos de grandes proporciones? Solamente en los retratos grupales, y en el caso de ciertas pinturas de gremios, de cofradías, de a lo mejor alguna compañía militar. Y estas pinturas normalmente iban a la entrada del gremio, o si era una pintura de médicos, pues era en la antesala, pero era una pintura que daba prestigio y era una pintura de carácter pública. Por cierto, cada una de las personas retratadas se cooperaba, y por eso también podían tener una pintura mayor, puesto que no les costaba igual de caro que si ellos mandaran a hacer la pintura de ese formato para una sola persona. Dijimos que tenemos marinas, que tenemos paisajes. También algunos se van a especializar en escenas cotidianas, como por ejemplo personajes, mercaderes que están vendiendo, no sé, pescado, que están vendiendo pan, que están vendiendo carne, estos puestos que había en el mercado. Otros se van a especializar en animales, otros se van a especializar en flores, otros van a pintar bodegones, otros van a plasmar escenas triviales de la vida cotidiana, etc. Estos son los temas que vamos a tener en Holanda, pero me interesa que veamos una pintura de mar,
precisamente porque también aquí nos dan una muestra de cómo eran los navíos holandeses. Y aquí tengo una pintura de Willem van de Velde, el joven. Bueno, se titula Navíos tomados durante la batalla de los 4 días. Bueno, para empezar es una batalla, es una escena bélica y vemos grandes embarcaciones. Bueno, vemos embarcaciones de todos los tamaños, pero aquí la embarcación que tenemos, bueno, si ustedes ponen atención, se ven los cañones, se ve precisamente el armamento y además en un segundo plano se ve una mancha de velas que son las embarcaciones que están a la distancia, es decir, el mar está plagado de embarcaciones y nuevamente el cielo azul, con ese mar azul que hace eco, que refuerza esos acentos de tonos azulosos, bueno, baña toda la composición. Y ahorita que estoy mencionando a los navíos holandeses, ellos van a tener un gran dominio y van a ser constructores de grandes naves, por eso van a poder viajar a ciertas distancias y además tomen en cuenta que si son comerciantes, tienen que tener barcos que tengan la capacidad de trasladar bastante mercancía, porque si van a ir lejos, pues no pueden estar echando muchos viajes con poca mercancía. Esto para ellos no es tan productivo. Ellos van a tener van a ser muy prácticos. Esto también se debe a la mentalidad protestante, que se infunde una idea del trabajo como algo que dignifica. Entonces, bueno, va a ser una cultura muy trabajadora, de ahí debo decirlo. Entonces, esto es lo que van a plasmar, actividades de gente productiva, y como productivos, pues van a tratar de sacarle provecho a todo. Son gente muy práctica. Entonces, en esas embarcaciones, por ejemplo, se iban a la caza de la ballena, cazaban la ballena, a veces iban al Mar del Norte, tenían un conflicto de intereses con los ingleses. De hecho, estaban compitiendo siempre por trasladar la mercancía. Y es curioso, pescaban en Inglaterra y ellos van a avanzar. Bueno, en estas embarcaciones grandes tienen la capacidad para no dejar tiempo perdido o no desaprovechar el tiempo de las travesías, van a aprender a salar el pescado dentro de las embarcaciones. Y curiosamente podían pescar algo en Inglaterra y ese mismo pescado los ingleses vendérselo ya salado, ¿no? Esto es algo de esta mentalidad práctica de los holandeses. Pero bueno, ellos tienen una gran industria pesquera, se dedican al comercio de las especias y por cierto, bueno, también van a tener colonias en ultramar. Y vamos a ver esta pintura también de Willem van de Velde, el joven, que se titula Barco en alta mar, y me llama mucho la atención la composición. Tenemos una gran embarcación del lado derecho y una embarcación más pequeña del lado izquierdo. El mar está picado, está en diagonal. El cielo también se ve que es un cielo violento. Las nubes se abren bruscamente, estas manchas de nubes grises con nubes blancas, como si estuviéramos en una tempestad, en un mar agitado. Sin embargo, noten que aquí seguimos respetando la composición del barroco, donde se buscan las diagonales. Tenemos dos diagonales marcadas por las dos embarcaciones y las dos se contraponen. Aquí ya sabemos que el barroco no busca el equilibrio estático, sino un equilibrio dinámico y asimétrico. Entonces, este es un ejemplo de eso. Bueno, vamos a ver cuáles son las pinturas que hacen de comerciantes de vida cotidiana, no sin antes señalar que, bueno, ahorita yo decía que la mentalidad de trabajo de los protestantes es muy notoria. Bueno, tomemos en cuenta que en los países latinoamericanos o de lengua hispana, obviamente pues llegaron los españoles y nos conquistaron aquí en América, y ellos tenían una mentalidad muy diferente, la mentalidad católica, pero la mentalidad católica española, que era la de hacerse servir. Por lo tanto, en América Latina, nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos traten bien, porque esa es una herencia que nos dejaron los españoles. Recordemos que esto deriva de la mentalidad católica de te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuando se expulsa a Adán y Eva del paraíso, pues esto se considera un castigo y ahora el castigo es trabajar. Bueno, por el contrario, en el norte de América, en Canadá y en Estados Unidos llegan protestantes, por eso es una cultura de autoservicio. Ustedes
visitan lugares de estas regiones y se darán cuenta que, bueno, uno tiene que hacer las cosas con sus propias manos, ¿no? Esto es porque ahí llegaron los protestantes y con esta cultura de dignificar el trabajo. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en la pintura holandesa. Gente trabajando que se siente orgullosa de trabajar. En España, por el contrario, un panadero no se sentía orgulloso de ser panadero. Para sentirse orgulloso debía tener un título nobiliario. Por eso, si tenía el recurso suficiente, compraba su título nobiliario. Pero en Holanda no. En Holanda, si eres un panadero, pues este panadero se siente orgulloso y la actividad que se desempeña no importa porque todos ellos no quieren lujos, no les importan los lujos. ¿Por qué? Porque el pensamiento calvinista está también de fondo y buscan una austeridad total. Pues veamos esto en la pintura y les presento esta obra de Jan Steen, El panadero y su esposa. Lo que vemos es precisamente al panadero con su familia que está muy orgulloso de su actividad y que manda hacer una pintura donde se le retrata trabajando porque trae ropa de trabajo. Nosotros lo vemos a él en primer plano ocupando la mayor parte de la composición, todo el lado derecho prácticamente y parte del centro. Y bueno, él está sonriendo, llevando el pan que acaba de hornear y colocándolo sobre la mesa. Y si nos fijamos a nuestra izquierda, atrás está su esposa, que ya está vestida un poco más formal. Bueno, que seguramente será la moda de la época, pero ella no trae necesariamente esta ropa de trabajo, igual que su esposo. Y detrás se ve un niño, detrás del panadero, del lado derecho, del lado inferior derecho, se ve un niño que está jugando, tocando un cuerno, ¿no? A la manera de una trompeta. Atrás se ven las rejillas con más pan y aquí se ve que es la fachada de la panadería donde se ven algunas hojas de parra al parecer. Y bueno, aquí están los panes, ¿no? Ahora sí que exhibidos listos para su compra. Estas son las actividades que nos van a plantear los pintores. ¿Por qué? Porque están hechos para estos mismos clientes. Es algo sobrepedido. Es algo sobrepedido igual que el pan. Y ahora que lo menciono, exactamente los pintores, muchos llevaban sus obras al mercado. Algunos esperaban que les hicieran encargos de ciertos temas, ciertos retratos, y otros pues mejor elaboraban varias obras, a lo mejor si ya tenían 5 o 6 pinturas, se iban al mercado y las exhibían esperando a que llegara un cliente. Pero aquí el pintor es un burgués más. Es una sociedad de burgueses, por eso es un barroco burgués. Y bueno, cuando hablamos de burgueses, hoy en día entendemos la palabra burgués como alguien de clase acomodada. No, en este caso no necesariamente nos referimos a eso. Recuerden que ya a finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento, el burgués es el que vive en el burgo, es decir, en la ciudad. Y en la ciudad, las actividades que había, a diferencia del campo, que era la agricultura, en la ciudad era pues pertenecer a un gremio, realizando alguna actividad artesanal o bien siendo comerciante. De ahí viene la palabra de burgués, el que vive en el burgo y que efectivamente se va a dedicar al comercio y poco a poco va a empezar a enriquecerse con el producto de su trabajo. Esto a diferencia de los nobles, que los nobles pues tenían un abolengo, descendían de un linaje familiar y probablemente pues a lo mejor se les acaba el dinero y poco a poco se empobrecían, pero en este caso tenemos que el burgués simplemente es alguien que tiene una vida, en este caso clase mediera, aunque ciertamente va a haber ricos burgueses que a veces van a emparejarse, digamos, a la familia de Orange. Esos son los que viven mejor, porque la familia de Orange se considera que eran como altos burgueses, ¿no? Burgueses de clase alta. Regresemos a las pinturas de actividades burguesas, como por ejemplo esta naturaleza muerta en la cocina de Franz Schneiders. Franz Schneiders era uno de estos artistas especializados en aves, que incluso por ahí tiene algunas colaboraciones con Rubens. Mientras Rubens pinta los personajes de carne y hueso, los seres humanos, pues Schneiders pinta, no sé, un águila o algún otro animal. También hacían estas colaboraciones a la limón estos
artistas. A lo mejor Jan Bruegel era el que pintaba flores y entonces se le pedía su colaboración, y Franz Schneider animales. Aquí tenemos una naturaleza muerta en la cocina que en realidad pues pudiera parecer un puesto más del mercado, pero sabemos que estamos en el interior de una cocina. Ustedes pueden ver del lado derecho a una cocinera que está abriendo aquí las ostras, y además al fondo se ve otra mujer que probablemente está picando verduras. Ella está con un vestido color naranja y negro. Entonces vemos en el fondo muchos detalles de la cocina, pero también si regresamos al primer plano vamos a ver pues algo que no sé si son pollos o pavos, porque ya están despellejados, se ven grandes, pero vemos liebres, vemos por ahí algunos patos, etcétera, ¿no? Se ve también una gran variedad de frutas, uvas, etcétera, que no sé hasta dónde, eran tan accesibles, porque Holanda no es un lugar que pues tenga un clima mediterráneo, y seguramente la fruta era más escasa. Probablemente esto está haciendo alarde del lujo de la casa, porque la fruta no siempre fue barata en estos lugares. Bueno, continuemos, y dentro de estas escenas de cocina también vamos a tener los bodegones. Aquí les presento un bodegón muy sencillo de Gabriel Metsu, que es un gallo muerto, muy austero. Simplemente vemos al animal ya sin vida, colgado de una pata aquí en lo que puede ser el estante de una alacena, y hay un gran realismo, ¿sí? Vean cómo simplemente se trata de tener una pintura imitativa, y la técnica, aquí no podemos cuestionar la calidad técnica, de ahí la especialización de cada uno de estos artistas. Continuando con los bodegones, no todos son en la cocina, burdamente por decirlo así, sino también podía ser una mesa muy elaborada, como en este caso, que tenemos una naturaleza muerta con ostras, y vean, se ve algo así como aceitunas, pues no sé si eso es una naranja, un limón, pero sí vemos el vino, algo que parece un queso. Aquí se ve un banquete más elegante, porque incluso vemos charolas de plata. Entonces también esto era parte de la tradición holandesa. No necesariamente todo era austeridad, es austeridad en los temas, porque debo recordarles que en otros países monárquicos o los países de contrarreforma, estos temas eran vistos como algo vulgar, corriente, porque no porque técnicamente sean inferiores, técnicamente pueden ser también muy demandantes estos temas, bueno, dependiendo del artista, sino porque aquí no se requiere una cultura para entenderlos. Es decir, no necesitas entenderlos, simplemente los contemplas, ves si te gusta, no te gusta, si está bien hecho, no está bien hecho. Y en el caso de la pintura de otros países, pues si son temas mitológicos hay que tener algo de cultura. Si es un tema bíblico, incluso hay que tener un bagaje religioso. Entonces, bueno, por eso era denigrada estos temas en otros lugares de Europa. Sin embargo, aquí son los más aceptados. Y continuando con estas naturalezas muertas, vamos a ir variando un poco la temática. Una naturaleza muerta puede convertirse en un bodegón si tiene elementos de la cocina, pero si tiene otro tipo de elementos, como no sé, si hay un laúd en la casa, si hay una guitarra, una flauta, unos libros, un mantel incluso, alguna copa, no sé, algunas herramientas o lo que se tenga en la mano, pues es una naturaleza muerta, ¿sí? Y estas van a proliferar. Simplemente, bueno, podemos decir que cuál es la función, pues probablemente caiga solamente en lo decorativo, pero lo que sí podemos suponer es que normalmente estas obras pues hablan del gusto y de pues ciertas actividades de la persona que le encarga. Si tenemos un globo terráqueo, a lo mejor nos está diciendo que es un navegante o es un estudioso que se preocupa por pues conocer de geografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces también lleva aquí una intención de reforzar la personalidad o la cultura de la persona que lo encarga. Miren, aquí tenemos una naturaleza muerta con un globo terráqueo. El globo terráqueo va a ser muy común. Los instrumentos musicales también, y incluso tenemos a un pequeño perrito que está al lado izquierdo, pero vemos aquí unas charolas lujosas, una especie de alfombra
que aquí esto seguramente era un lujo en la época. Recordemos que todo esto se traía de importación y como ellos eran navegantes, lo traían de tierras distantes. Entonces todo esto no necesariamente son objetos baratos. Pero hay una gran variedad. Aquí voy a cambiar un poco esta naturaleza muerta de Edward Collier. Quiero que se fijen, los colores son más austeros. De hecho, todo lo tenemos en tonalidades sepias. Y hay un globo terráqueo y pareciera una mesa muy desordenada, ¿no? Pero es muy importante lo que tiene aquí esta mesa. Tiene por ahí un violín. Además, los holandeses fueron una cultura muy musical, pero era una cultura musical de casa, o sea, casi todos aprendían a tocar un instrumento, entonces era muy fácil que se encontrara, no sé, una flauta, una chirimía, un laúd, etcétera, ¿no? Normalmente se reunían entre amigos en una casa, compraban una partitura que era para 3 o 4 voces y ya podían interpretarla con 3 voces de forma vocal o bien con 3 instrumentos y las combinaban como ellos pudieran, pero en realidad aquí la música no era hacia el exterior, no eran grandes conciertos, era todo dentro del ámbito doméstico. Bueno, regresando aquí, vean del lado izquierdo hay una vela apagada. En realidad se percibe solamente la base de la vela ya se consumió y muy apenas queda la mecha, ya se consumió. Esto es muy importante, una vela apagada. Además, hay un collar de perlas. Otra de las cosas que tenemos aquí es un libro con una pluma, un reloj, o lo que parece un reloj al menos. No sé si sea un reloj de bolsillo o sea un astrolabio. Pero bueno, igualmente hay una gran variedad de objetos, un libro, una cortina que está caída. Fíjense que esta ya no está colgada, está sobre el globo terráqueo. Y una de las cosas más importantes, aunque no lo noten a primera vista, es el elemento que está en el extremo derecho al centro, que es justamente un cráneo. Y esto es algo de lo más importante. De hecho, yo aquí, bueno, les voy a mostrar este cráneo. Si yo estuviera elaborando una pintura con este cráneo o yo posando con este cráneo, en algún momento ya señalamos una pintura de San Francisco de Asís que sostiene un cráneo y decíamos que el cráneo representa un memento mori, es decir, un recordatorio de que vamos a morir. Bueno, estas pinturas también funcionan como un memento mori, un recordatorio de que vamos a morir, pero en las naturalezas muertas se les conoce como vanitas. De hecho, la palabra vanitas viene del Eclesiastés. Vanitas, vanitatum et omnia vanita. ¿Qué quiere decir? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces, bueno, ¿qué significa? Nuevamente esta idea que teníamos con San Francisco de Asís cuando tiene el cráneo es, te vas a morir. Nos vamos a morir, yo me voy a morir, tú te vas a morir, no sabemos en qué momento, así que apostémosle a lo espiritual. Y esto, si ustedes se fijan en estos bodegones, en estas pinturas, bueno, me regreso a la pintura que estábamos viendo, no es casualidad que tenga el collar de perlas, no es casualidad que la vela esté consumida o que a veces tengamos frascos de perfume vacío. ¿Por qué? O las copas de vino. De hecho, aquí se ve un recipiente donde ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque los placeres se van a acabar. Y entonces hay que apostarle a lo espiritual, a algo más profundo. Y esto es una vanitas. Y bueno, les pongo una vanitas más, una de mis favoritas, que es de Pieter Classon. Es una vanitas de 1630 y aquí vemos esta misma idea, nada más que el cráneo ya es más notorio. Aquí el cráneo es como que la pieza principal con una tibia, un libro, una pluma, una copa que ya no tiene contenido y la vela consumida. Se ve un poquito del humo que se acaba de apagar esa vela. Y vean los colores muy austeros. Bueno, esto cae dentro de las naturalezas muertas y también, bueno, de las vanitas. Y aquí nos vamos a ir al retrato. Ya dijimos que el retrato va a ser muy variado. Bueno, vamos a empezar con un retrato de la cultura flamenca y luego vamos a contrapesarlo con los retratos holandeses. Veamos aquí dos obras. Tengo por un lado una pintura de Anthony van Dyck, que es el discípulo de Rubens, y también tengo una obra de Rubens. Voy a poner aquí las dos juntas. Los dos son retratos de pareja. De hecho, uno de ellos es el autorretrato de Rubens con su esposa y también Van Dyck nos presenta un retrato de familia. Esto es lo que se va a acostumbrar en la tradición flamenca y también en los Países Bajos. Retratos familiares. Normalmente aparece el matrimonio y es muy común que aparezcan de la mano.
Pero quiero que se fijen aquí que hay un poquito de, recargamiento. Los personajes están un poquito más amontonados, hay mucho colorido, esto es lo más importante. La pintura flamenca es muy colorida y muy sensorial, ¿sí? Ahora, veamos un retrato de Frans Hals, un par de retratos también de un matrimonio, donde aquí ya tenemos varios cambios. Este es el retrato de un hombre y una mujer de pie. Los dos retratos son independientes, es decir, cada uno está hecho en una pintura, no como los anteriores, que los dos posaban en la misma composición, pero este tipo de retratos se les conoce como retrato en pendant, como pendiente, ¿no? Como en colgante. Porque recuerden que antes, bueno, se ponían unos colgantes como una especie de camafeos donde tenía dos pinturas, se abría y de un lado estaba el del esposo y del otro lado el de la esposa. A manera de esto se hacen retratos de pareja, pero de formatos mayores, no sé, pueden ser 70 centímetros, 1 metro, pero son retratos domésticos. Y se manda a hacer la pareja, ¿no? Los esposos. El esposo de un lado, normalmente el esposo va del lado izquierdo, de nuestra izquierda, y la mujer del lado derecho. Esto es común, pero veamos que aquí, aunque es Frans Hals, que es un gran retratista, cambió algo y sobre todo cambió el color. Hay un carácter mucho más austero, una expresión más sobria, incluso pareciera inexpresiva si lo comparamos con las pinturas anteriores. Entonces, bueno, esto va a ser muy común, retratos de pareja, y de esto van a estar plagadas las casas. Se sabe que en el siglo XVII se mandaron a hacer 1 millón de pinturas, se mandaron a hacer 1 millón de pinturas y en una población de 1 millón de habitantes. Entonces ustedes van a suponer, entonces cada persona tenía un retrato. Nada más que este 1 millón de habitantes fue durante todo el siglo, así que no cada persona tenía un retrato, pero sí cada casa podía tener al menos un par de retratos. Vamos a ver algunas de las composiciones que hace Rembrandt, porque hay que entrar con este gran personaje, y aquí les presento a Jan Pieterszoon y su esposa. Es un retrato donde los dos están en la misma composición, es mucho más solemne, mucho más austero. Vean cómo visten de negro, esto se debe mucho a la tradición calvinista. De fondo en la pared del lado izquierdo se ve algo que parece ser un globo terráqueo, que esto era muy común en las casas holandesas porque eran navegantes. Y algo que sorprende es una silla que está en primer plano en el extremo inferior izquierdo, que esto no tiene nada que hacer ahí. Y esto nos recuerda a tradiciones como Jan van Eyck, por ejemplo, donde pone en el retrato de la familia Arnolfini, pone unas chanclas, perdón, unos zapatos, unos suecos que están ahí en el suelo, que aparentemente no tienen ninguna justificación. Bueno, estos son guiños que tiene todavía una herencia de la tradición flamenca, donde se nos ponen detalles y cosas cotidianas. No es algo donde el pintor se equivocó, por supuesto que no, esto está perfectamente planeado, pero es algo que acostumbra a ser la tradición flamenca y por consiguiente en este caso la pintura de los Países Bajos. Aquí voy a poner un retrato que me impresiona mucho de un personaje que era muy conocido en la época, un pastor de la época, pero quiero que nos fijemos sobre todo en los colores, tonos muy grises, un poquito sepias. Aquí no hay una luz muy contrastada, de hecho es una luz un poco generalizada que baña toda la pintura, pero veamos que es algo muy sencillo. Para ser un personaje importante, pues en otra tradición lo veríamos con mucho lujo. Aquí lo vemos vestido de negro igual que las otras personas. A lo mejor la ropa es más costosa, pero en realidad no se ve mucha diferencia. Y tiene un libro del lado derecho porque él es un pastor. Entonces, esta es una Biblia, es su herramienta de trabajo. En su mano derecha sostiene algo que parece un pañuelo y en su mano izquierda pues la coloca frente al pecho. Pero lo más importante es la expresión, la mirada. Aquí es donde viene el gran Rembrandt a plasmar el alma de las personas, a plasmar los sentimientos, y esto es lo que lo va a caracterizar. Él hizo retratos e hizo muchos géneros de pintura. Sin embargo, lo que lo va a caracterizar es buscar algo que no necesariamente es detallista. Ya vimos que hay pinturas que eran, pues sí vas a retratar al panadero y pones detalles, pero aquí lo que importa es la expresión psicológica. Y en esto, por supuesto, es uno de los maestros. Vean cada uno de estos trazos. A medida que pasa el tiempo, los va haciendo cada vez más desdibujados, más pastosos, pero
lo que siempre le va a importar es este carácter psicológico que siempre se va a reflejar en la mirada profunda de los personajes. No hay una mirada de un personaje de Rembrandt que sea indiferente, ¿no? Esto es importante. Bueno, tenemos aquí un retrato de Frans Hals. Lo que caracteriza a Frans Hals es que pone siempre actitudes espontáneas, cotidianas, como si fuera la captura de una instantánea, de un momento instantáneo, ¿no? Así congela una escena. Imaginen que yo estoy aquí hablando, me estoy moviendo y de repente Frans Hals me saca y me saca en una postura así, que a lo mejor yo diría, oye, espérate, eso no es estético, déjame posar bien, déjame ponerme bien. Y él me va a decir, no, yo quiero algo espontáneo. Entonces, eso es lo que caracteriza a Frans Hals. Y uno de estos retratos que más me gusta a mí de él es el de Pieter van der Broeke, donde se apoya en un bastón, donde ni siquiera se da la tarea de determinar los detalles de la manga que vemos del lado derecho. Vean el cabello despeinado, desaliñado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él pretende es dar algo espontáneo, pero sí se ve una sonrisa un tanto espontánea, no parece una sonrisa forzada. Esto es lo que caracterizaba a Frans Hals y esta es su maestría. Incluso podemos poner otros retratos de él. Uno famoso es La Gitana, que ya es una pincelada más pastosa, más desdibujada, porque eso sí, Frans Hals tiende a hacer una pintura rápida, ¿no? De una primera pincelada y pocas correcciones. O, por ejemplo, otra que me gusta mucho es esta de Buffon tocando el laúd, donde lo vemos volteando con una sonrisa un tanto cautivadora, pero al mismo tiempo donde él está riéndose de su propio chiste, de sus propios recuerdos, no lo sé, pero él está en una sonrisa espontánea, con la mirada hacia otro lado, tocando el laúd, simplemente en su actividad, y no importa el espectador. Estas pinturas de músicos o con instrumentos musicales también van a ser muy comunes en Holanda. Sin embargo, quiero señalar también, como retratos, no quiero ignorar a Rembrandt en los autorretratos que hizo, pues realizó más de 50 autorretratos. Yo creo que solamente hay dos personajes que han hecho tantos autorretratos, son Van Gogh y Rembrandt, y casualmente los dos son holandeses. Bueno, en el caso de Rembrandt, mucho se ha especulado si tenía modelos o no para pintar. Yo creo que a Rembrandt no le faltaban los modelos, pero sí hacía una introspección personal a través de la pintura. Les voy a presentar 3 autorretratos de forma muy rápida, y aquí tenemos uno que es relativamente en sus años de juventud. Rembrandt tuvo una vida muy longeva y por cierto es otro que tiene una vida de película donde vivió cosas muy intensas y bueno, aquí lo vemos en los años en que ya le va bien. Él era un hijo de un molinero de Leiden, llega a Ámsterdam y empieza a hacer fortuna porque su estilo empieza a gustar mucho y empieza a ganar dinero. Después se va a casar con una mujer de nombre Saskia, que era de una buena familia, donde ahí gana una gran dote, y entonces empieza a tener una vida de gran burgués, en este caso sí, muy contraria al resto de los holandeses, porque él empieza a hacer colecciones de arte, colecciones de piezas romanas, colecciones de a lo mejor caracoles, colecciones de lo que fuera, pero sobre todo una gran colección de arte. Empieza a gastar más allá de sus posibilidades, aunque gana muy bien, gana más allá de sus posibilidades, y más adelante, pues cuando muere su esposa parece que su estado anímico decae, él deja de estar de moda, él no quiere adaptarse a la nueva moda pictórica y entonces ya no recibe encargos, casi cae en la indigencia nada más porque su hijo Titus lo rescata, sí, lo rescata económicamente, pero pues termina prácticamente en la miseria y las colecciones que había comprado las tuvo que empeñar para pagar sus deudas y termina en la ruina. Sin embargo, vamos a ver esto también plasmado en 3 autorretratos de diferentes épocas. Aquí tenemos uno de 1640, donde lo vemos como todo un caballero bien vestido, ¿sí? Con un traje de terciopelo elegante, y se ve que es un retrato posado. Rembrandt nunca fue apuesto, sin embargo él nunca disimuló sus rasgos. Aquí lo vemos que está recargado con el brazo derecho en un barandal, muy al estilo de las pinturas del Renacimiento, que pareciera ser el marco de una ventana. Su mirada pues está un poquito pensativa,
Pero lo más importante es su expresión, ¿no? Veamos su rostro, veamos cómo nos transmite este estado, pues si no de ensoñación, sí, como si estuviera pensando, ¿no? Pero él solo está concentrado y recargado. Señalemos que Rembrandt tiene una gran tradición pictórica donde él bebe de las fuentes de Tiziano o el mismo Rafael. Rembrandt nunca viajó a Italia, aunque todo el mundo se lo recomendó. Él se formó exclusivamente en Holanda, pero esta influencia de Tiziano y de Rafael llegaba. Por ejemplo, podemos compararlo con el retrato de hombre vestido de azul de Tiziano, o de la pintura que realizó Rafael de Baldassare Castiglione, aquel autor del Cortesano, y veamos cómo tiene un carácter un tanto de nobleza. Bueno, en este caso Rembrandt se pinta con ese carácter de actitud noble, ¿sí? Pero ¿qué pasa si les pongo este autorretrato de 1657? Este ya es el Rembrandt que nosotros conocemos pictóricamente, un Rembrandt más crudo, más burdo, donde lo que le importa es una luz contrastada, heredera del caraballismo, heredera de este tenebrismo, donde lo que vemos iluminado pues es su rostro. Veamos que trae un sombrero, incluso la ropa ya se ve más descuidada, ya no es el lujo de antes, se ven las arrugas y su actitud. La mirada, yo les mencionaba que con Rembrandt no hay una mirada que esté al azar. Cada vez hace más desdibujada la pintura, la pincelada cada vez es, ahora sí que más abocetada, pero siempre va a procurar que la mirada sea el punto clave, y aquí es donde va la iluminación y lo demás lo va a ir perdiendo en la oscuridad. Como señalábamos anteriormente, que esta es una característica del barroco llamada tenebrista. Y por último, miren, les pongo el último autorretrato de 1669, y aquí ya vemos un anciano que pareciera que trae hasta ropa de noche, bueno, trae un gorro, él ya el cabello canoso, es alguien ya arrugado, cada vez ha venido ganando más peso, y aunque la pintura tiene tonos dorados, nada más nos va a detallar el rostro. Vean cómo las manos ya se pierden, ahora sí que cada vez tiene menos detalles, el fondo también ya está en la oscuridad. Entonces, este es otro ejemplo del tenebrismo, pero el carácter psicológico es lo que le interesa a Rembrandt. Rembrandt es un maestro de tratar de capturar el alma, el espíritu de las personas, y eso es lo que pretende hacer, incluso en sus autorretratos, y más en sus autorretratos porque él no planeaba venderlos. Eso era solamente un ejercicio de introspección del mismo que hacía para él, ¿no? Si hablamos de retratos, yo creo que uno de los más conocidos del barroco holandés es este. La joven de la perla, la dama del arete de perla, de la cual, bueno, sabemos que hay una película, ¿no? Pero esta pintura es algo de lo más clásico, en el sentido que tiene una sencillez y una austeridad total, pero con eso alcanza la maestría. Vemos solamente una mujer joven con un tocado azul y dorado, un ropaje de tonos dorados, y pues nada más un arete de perla, pero una perla enorme. Que lo importante es su lozanía, su juventud, su mirada cándida, y que ella voltea hacia atrás en un gesto espontáneo. Esto es lo que tenemos del gran Vermeer. No es casualidad que sea uno de los retratos que más se han inmortalizado. Aquí menos es más. Tiene lo más imprescindible, pero tiene muy pocas cosas. La modelo y la luz que va de un lado izquierdo, desde el lado izquierdo, ilumina el lado derecho, incluso en un lugar donde no la podemos ubicar, es un fondo negro, pero lo importante es ella y no le resta atención. Tiene el espacio justo del lado izquierdo al lado derecho para darle un aire visual, y es una obra en perfecta armonía y por supuesto que nos transmite una gran candidez. Bueno, y para ir cerrando ya este espacio del barroco burgués, pues tenemos que mencionar al menos un ejemplo de pintura religiosa, y vamos a seguir con el gran Rembrandt. En este caso vamos a analizar esta obra del Festín de Baltasar, y si nos fijamos en esta composición, vemos un personaje con un turbante, que Rembrandt así representaba a los personajes religiosos, como gente de Medio Oriente, con un atuendo dorado, lujoso. Aquí hay personajes joyados, y bueno, hay algo que sucede en la parte superior derecha de la pared. Una mano está escribiendo
unas letras, que precisamente es un mensaje religioso donde, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Porque la gente se va a impactar, se va a impresionar. Este letrero está en hebreo y aquí pues se trata del rey Baltasar de Babilonia, que va a celebrar un banquete y bueno, mientras comen y beben en estos recipientes lujosos, bueno, resulta que los recipientes que están utilizando, que son dorados, son parte de un tesoro del templo de Jerusalén que fueron saqueados por Nabucodonosor. Entonces, lo que tenemos aquí es que una vez que ellos están en esta profanación, una mano divina escribe estos caracteres en hebreo, que lo que dice ahí es Mene, Tekel, Ufarsin, que podríamos traducir como una mina, un ciclo y dos medias minas, o sea, es decir, monedas. El único que entiende el mensaje es precisamente el rey Baltasar. Bueno, él lo va a interpretar como: ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Ha sido roto tu reino y dado a los medos y persas. Por eso todos se preocupan. Pero lo importante en esta obra es precisamente que a Rembrandt nos presenta nuevamente el paroxismo que habíamos señalado anteriormente en Caravaggio. Hay una expresión de sorpresa, cosa que no habíamos visto en la pintura burguesa holandesa. Habíamos visto temas de vida cotidiana muy mesurados. Aquí volvemos a caer al carácter expresivo de este barroco religioso, del cual, bueno, pues este es un tema. Rembrandt hizo muchos temas religiosos, sobre todo porque vivía en el barrio judío. Es probable que le encargaran estas pinturas, principalmente los temas que trató son del Viejo Testamento. Y bueno, como no podemos tratar todas las pinturas de Rembrandt, sí vamos a dos consideradas de las más importantes. Y una de ellas, bueno, va a ser precisamente la lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp. Esta pintura, que es una de las más conocidas de la época y probablemente una de las dos más destacadas de la producción de Rembrandt, pues es una pintura completamente novedosa. Se trata de un retrato grupal, pero es un retrato grupal que, anticipo, este retrato no gustó a sus clientes. Aunque para nosotros es una de las obras más importantes de la historia, en su momento a los que encargaron la obra no les gustó. Y bueno, esto porque vamos a analizarlo. Veamos que en primer lugar, bueno, como dice el título, se trata de una disección anatómica, es una lección de anatomía. Y nosotros vemos que aquí hay varios personajes, todos están vestidos de negro, pero solamente uno porta sombrero, que tiene una luz diferente, una ropa diferente, y también él sostiene unas pinzas quirúrgicas y con eso sostiene los tendones de la mano del cadáver que está recostado sobre una plancha, sobre una mesa. Hay aquí 7 personajes que rodean a este maestro, que es el doctor Tulp, y ponen atención. Bueno, casi todos ponen atención, por ahí uno o dos están viendo al espectador, pero en realidad hay una sorpresa de lo que están viendo. En el extremo inferior derecho hay un libro. El fondo se ve como detalles arquitectónicos que apenas están esbozados. En realidad el fondo casi lo podemos percibir solo como gris. Y también hay una luz que, si bien no necesariamente es una luz congruente en toda la obra, no es una luz 100% natural. Aquí recuerda las pinturas de Cristo, donde de Cristo venía la iluminación principal. Bueno, en este caso es del cuerpo que está ahí en la plancha, del cadáver, es lo más iluminado. Vean que los personajes están agrupados de forma asimétrica, incluso unos están de perfil, otros de 3/4 y por ahí algunos están de frente. Esto es algo que hace novedoso Rembrandt y que, pues, igual que habláramos anteriormente de la pintura de Las Meninas de Velázquez, aquí también es algo novedoso porque rompe con lo esperado y rompe con lo que le habían encargado. Antes de señalar qué es lo que se usaba en ese momento como los retratos grupales y por qué no gustó, solo quiero decir que en este momento Holanda está experimentando un movimiento científico y cultural importante en el desarrollo del conocimiento. Aquí la Universidad de Leiden era una de las más importantes. Aquí se habían refugiado personajes como Descartes o el mismo Spinoza, y la filosofía estaba floreciendo, la ciencia estaba floreciendo, porque aquí no estaba censurada la ciencia como sucedía
en el catolicismo. El catolicismo, bueno, ya sabemos que la Inquisición pues afrontó a Galileo y aquí no había esos problemas, al contrario, aquí se refugiaron muchos científicos porque la religión no iba a intervenir, al contrario, se iba a fomentar el pensamiento científico, son libre pensantes. Aquí se refugió gente de todas las religiones, judíos, principalmente judíos. Recuerden que en España los van a sacar, lo mismo en Italia, de los lugares católicos los van a expulsar, los hugonotes, los jansenitas, los puritanos. Aquí podía haber luteranos, aquí podía haber calvinistas, aquí podía haber cualquier religión, incluso se podía aceptar a los católicos. Lo único que no se aceptaba era a los ateos, eso era muy mal visto, pero había una tolerancia de pensamiento y esto ha sido muy importante. Cuando hay tolerancia de pensamiento, hay desarrollo en la ciencia y esto es lo que pasa también en la anatomía. Esto es algo novedoso. Debo decir que la lección de anatomía está mostrando lo que sucede en el momento. Recordemos a un Leonardo da Vinci que en el Renacimiento está haciendo disecciones anatómicas, pero en la completa clandestinidad. Todavía era visto con recelo esto, hacer una disección de un cadáver, pues era religiosamente visto como algo que, bueno, pues si el cuerpo le pertenece a Dios es como una profanación. Entonces, bueno, esto tuvo más apertura en los países protestantes, sobre todo en los Países Bajos, y aquí se sabe que incluso cobraban por estas lecciones, la gente del pueblo podía ir a ver cómo era la lección de anatomía y bueno, pagaban y había una especie de foro, entonces cada uno podía ver. Seguramente Rembrandt fue a una lección de estas. Aquí lo importante es que le encargan una pintura para los médicos y entonces se los plasma en una actitud más espontánea, o al menos eso pensaba Rembrandt. Y esto, bueno, finalmente porque no gustó. No les gustó a los que están retratados ahí son médicos. ¿Y por qué no les gustó? Porque el que se lleva todas las palmas es el doctor Nicolas Tulp. Y ellos que pagaron lo mismo que el doctor Nicolas Tulp, los pone como segundones, ¿no? Como personajes secundarios. Por supuesto que no les hizo ninguna gracia. Y más si alguno sale de perfil, pues mucho menos, ¿no? Porque menos importancia tiene en la obra. ¿Cómo eran las pinturas grupales? Bueno, les voy a poner una obra de Frans Hals. Este es el banquete de los oficiales de la Guardia Cívica de San Jorge. Esto ya era más dentro de lo esperado, aunque muchas veces este tipo de pinturas es como cuando tenemos fotos de graduación que nos colocan a todos en una línea y todos a la misma altura, que todos nos veamos de frente. Entonces, eso era lo esperado. Ya también Frans Hals trata de hacer una pintura un poco más espontánea, sin embargo, ahora sí que Rembrandt se fue al extremo y por supuesto eso no le gustó a sus patrocinadores. Pero en este banquete de los oficiales sí los vemos en un banquete anual que se hacía siempre para conmemorarlos, donde se ven las banderas o los estandartes de esta compañía militar. Vemos un espacio donde de fondo está una ventana abierta y vemos un poquito el paisaje, vemos cortinajes y aquí vemos un poquito más de lujo. Este es el lujo al que podían aspirar los holandeses, ¿no? Es como la ropa de gala, pero fíjense cómo siguen vistiendo de negro con estos cuellos muy, muy elegantes. Cada uno de los personajes voltean al frente o tres cuartos y uno los pone en actitudes un poquito espontáneas. Bueno, esto también ya es un poquito siguiendo esta misma idea que expliqué con Rembrandt, aunque no necesariamente era lo deseable, pero bueno, nos da algo más aceptable para los que encargaron el retrato que lo que hizo Rembrandt, ¿no? La otra gran obra maestra de Rembrandt es la llamada Ronda Nocturna, que igualmente es un retrato colectivo. Y aquí se darán cuenta que, bueno, en realidad no era una ronda nocturna, lo que pasa es que la pintura tuvo barnices, con el paso del tiempo se oxidaron, se oscureció la obra y parece que es una escena nocturna. Hoy se sabe que es una escena diurna, pero vemos que tenemos muchos personajes. El que está en primer plano vestido de negro es precisamente el más importante, que es el Capitán Cook. Es la compañía del Capitán Cook. Ese es el verdadero título de esta obra. Parece más bien un desfile porque están muy contentos. O bien los han llamado a batalla, pero se están alistando, se están preparando y aquí todavía no llegan a formación. Esto es espontáneo y para nosotros es más llamativo, pero igualmente a ellos esto no les gustó porque hay algunos que ni siquiera logran percibirse y por supuesto los dos personajes del centro son los que se roban pues toda la atención del espectador. Por último,
Debo señalar algo de la pintura de género de Holanda y quiero poner este ejemplo de una pintura muy intimista de Pieter de Hoek, que es madre cuidando a sus hijos. Vemos un interior, el interior de una casa, vemos aquí el piso de ajedrez, hay una niña que está en una habitación en segundo plano, donde que se ve que hay una puerta abierta donde entra la luz, la niña está de espaldas a nosotros, más cerca de nosotros está una mujer que precisamente es una madre que tiene ahí una canasta donde seguramente está su bebé al cual está cuidando y a un costado de ella hay un perro, pero fíjense que el perro tampoco está posando. Esto es lo importante de la pintura holandesa, es una pintura espontánea, es una pintura que simplemente retrata la realidad, trata de imitar la realidad y los detalles cotidianos. Aquí podemos darnos una idea de pues, no austeridad, porque no es una casa pobre, pero sí hay sobriedad en el estilo de vida y vemos cómo la luz es importante, pero no tiene nada que ver con el tenebrismo, es una luz natural que viene de una ventana y lo importante es esta vida doméstica, ¿no? Al cual sabe que los holandeses le tenían cierto culto y que era muy importante para ellos. Pero bueno, no podemos dejar esta pintura de la vida cotidiana sin mencionar a Vermeer o Vermeer. Aquí tenemos muchacha leyendo una carta. ¿Cuál es la característica de Vermeer? Vermeer no hizo muchas obras, de hecho él no vivía de la pintura, no vivía muy bien, pero tenía que desempeñar otras actividades para poder mantenerse. Pero en este caso, bueno, las pinturas que tenemos de él, muchas tienen que ver con el ambiente femenino doméstico. Aquí tenemos, por ejemplo, a una mujer que está en la ventana del lado izquierdo, esta es otra característica, siempre viene la luz del lado izquierdo, siempre hay una ventana. Vemos del lado derecho un cortinaje, también aquí en la mesa se ve una especie de tejido que debe venir a lo mejor de Oriente. Vemos ahí frutas, un bodegón no necesariamente bien acomodado. Estos son los datos espontáneos que nos trata de dar el artista. Y si se fijan en la mujer, ella está muy concentrada, una mujer joven que en realidad ocupa la parte central de la composición. En esta ventana adornada, ella se refleja. Y vean cómo ese reflejo, bueno, nos deja ver la parte frontal de su rostro, pero Vermeer es un retratista en el sentido de que en realidad él imita la realidad y trata de darnos esos detalles, él capta cada uno de los detalles que hay en la vivienda y simplemente trata de ser un personaje que da un testimonio de lo que hay ahí enfrente. A él no es como Rembrandt que le importa el alma de las cosas, no, a él le importa pues dar testimonio de lo que está viendo, ¿sí? Y por último de Vermeer, vamos a poner también un ambiente doméstico, pero en este caso vamos a poner la pintura La Lechera, donde es una mujer, una empleada doméstica que está sirviendo leche. Del lado izquierdo nuevamente tiene la ventana. Vean cómo tiene detalles que pudieran parecer insignificantes, pero que para los holandeses y que ya lo era para los flamencos son importantes. Por ejemplo, vean la pared de fondo, se ven ciertas manchas, se ven algunos clavos, incluso del lado izquierdo hay una canasta colgada. Vean del lado derecho en el piso hay un calentador, eso que está en el piso es un calentador, y la mujer que está aquí de amarillo y azul simplemente está sirviendo la leche. En la mesa hay un pan, hay por ahí algunos recipientes, pero es como si la leche se congelara en la acción. Esto es lo que le interesa a Vermeer y es un genio para hacerlo porque realmente pareciera una captura fotográfica. Repito, con los holandeses podemos usar el término de instantánea, ¿no? Captura lo elemental, pero aquí no es el paroxismo de Caravaggio donde tenemos un grito desesperado de alguien a quien están decapitando. No, simplemente es una mujer que sirve leche. Y este es un carácter muy diferente, esta es una pintura que le hacía sentido a los burgueses y bueno, ya
cuáles son las conclusiones que podemos señalar de esta pintura, de este barroco. Holanda, entonces, al ser un país protestante calvinista, busca la sobriedad, busca una vida más sencilla, y entonces, bueno, no tenemos grandes mecenas como puede ser una corte lujosa, ni tampoco una iglesia como la católica, que le va a apostar a encargar obras de arte para persuadir al fiel. Aquí, por el contrario, los únicos clientes son los burgueses, entonces se les hace retratos, se les hace escenas de vida cotidiana, se les hace bodegones, se les hace retratos colectivos, incluso paisajes o marinas, pero es algo más cercano a la gente de a pie. De hecho, esto es para la gente de a pie, gente común y corriente, y que más adelante, bueno, va a faltar mucho tiempo, al menos 2 siglos, para que esta pintura vuelva a tener impacto. De momento, pues los holandeses se caracterizan por ser distintos en su carácter y en su sobriedad, y esto es lo que tenemos aquí. Bueno, y hasta aquí le dejamos con este tema del barroco. Ha sido un placer y pues hasta la próxima.